Buenos días, hermanos del camino, o buenas noches, según dónde y cómo me estén escuchando. Antes de contarles esto que todavía me cuesta entender, les pido de corazón que si sienten algo en este relato, si alguna vez vivieron algo parecido o simplemente creen que hay cosas que no se explican, dejen un like y comenten desde qué parte de México o del mundo me están escuchando. Este canal es nuestro lugar de descanso, de desahogo, de fe. Que Dios los bendiga y los cuide siempre, allá donde estén. Y ahora sí, les voy a contar algo que me marcó para siempre. Me llamo Rubén, soy de San Luis Potosí y llevo más de 25 años arriba de un tráiler. Casado con la misma mujer desde que tenía 20, tengo 2 hijos ya grandes y gracias a Dios, salud para seguir trabajando. No soy de hablar mucho, pero esta historia me sigue pesando en el pecho. Fue en una entrega común, de esas que uno hace casi dormido de tan rutinarias. Iba para Zacatecas con un cargamento de materiales de construcción, nada especial. Era una ruta que conocía como la palma de mi mano, de esas que uno hace sin pensar. Pero ese día algo ya se sentía raro desde que agarré el anillo vial. Llegué al destino temprano, como a las 8. Era una bodega vieja, con portón metálico grande y conos naranjas mal puestos, pero lo que me hizo frenar en seco no fue el tráfico, ni la bodega. Fue una mujer. Estaba ahí parada, sola, con una foto en la mano. No se movía, no hablaba, no vendía nada. Solo estaba ahí, como si ya supiera que yo iba a llegar. Pensé que estaba perdida o esperando a alguien. Bajé del camión con cuidado, sin entender. Ella no se me acercó, esperó. Cuando estuve a unos pasos, levantó la foto y ahí fue cuando todo cambió. Era la foto de un hombre joven, como de unos 30 y tantos, con gorra chueca y apoyado en la llanta de un tráiler rojo. Sonreía como si no tuviera preocupaciones en la vida. Al fondo se veía un taller y había un detalle que me apretó el pecho. Un sticker redondo en el parabrisas, igualito a uno que usábamos varios compañeros hace años, cuando trabajábamos en la misma línea. La mujer me miró directo, sin rodeos, y me preguntó con voz bajita pero firme, ¿lo conoce? No sé cómo explicarlo. Sentí un escalofrío. Ese rostro se parecía demasiado a Gerardo, un colega que desapareció hace como 20 años. Nadie supo nunca qué le pasó. Un día salió rumbo a Monterrey y no volvió jamás. Me quedé viendo la foto, como queriendo buscar otra respuesta. Algo que me dijera que no era él. Pero entre más la miraba, más lo sentía. Le pregunté su nombre, más para ganar tiempo que por otra cosa. Y ella respondió, Gerardo, es mi papá. Salió a una ruta y nunca volvió. Yo tenía 10 años. Y ahí, hermano, me pegó fuerte. La forma en que lo dijo, sin lágrimas, sin drama, pero con ese nudo atorado en la garganta que solo alguien que ha esperado demasiado tiempo puede cargar. Eso me quebró. Me quedé ahí, sin saber qué decirle, con el motor del camión todavía encendido y las manos sudadas. Me contó que había pasado años buscando cualquier rastro. Habló con empresas, revisó archivos de accidentes, se metió en grupos de camioneros, recorrió paraderos viejos. Nada, nadie sabía nada. Me dijo que la única cosa que le quedó fue esa foto y una promesa que se hizo de niña. Algún día lo voy a encontrar, aunque sea una pista, algo. Y mira tú, días atrás vio un video en el celular de una amiga, de esos cortos de tráileres en carretera. En uno de esos salió mi camión. Y ahí, justo ahí, vio el mismo sticker en el parabrisas. Dijo que sintió algo en el pecho como si Dios le dijera, es por ahí. Y sin pensarlo 2 veces, viajó hasta Zacatecas. Se paró ahí desde temprano con la foto en la mano, esperando. Yo no sabía qué decir. El parecido era tan grande que me dolía el estómago. Recordé a Gerardo. Era alegre, bromista, buen chofer. Compartimos varias rutas en aquellos años.
Lo último que supe fue que le tocó un cargamento nocturno rumbo a Monterrey y luego silencio. Nunca hubo reporte de accidente, ni rastro del camión, ni llamada. Algunos decían que se había fugado, otros que lo asaltaron en una brecha y desaparecieron todo. Pero a nosotros, los que lo conocimos de verdad, nunca nos cuadró esa historia. Gerardo no era de los que se desaparecen así nomás, y verla a ella, con esa firmeza en los ojos, fue como si el pasado me cayera encima de golpe. Le pedí que me dejara ver la foto más de cerca. Me temblaban un poco las manos, pero traté de disimular. Ella me la pasó sin decir palabra, y ahí fue cuando lo noté. En el fondo de la imagen había una virgen colgada del retrovisor. La misma que yo tengo hoy en el mío. No sé si fue coincidencia o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero sentí como si Gerardo estuviera ahí, conmigo. Me dieron ganas de sentarme, de bajarme la gorra y llorar, pero me aguanté. Me aclaré la garganta y le pregunté, ¿tu papá tenía amigos en el gremio? Me dijo que no. Sabía que era muy reservado, que ella solo recordaba que amaba manejar, que le hablaba al camión como si fuera una persona. Le dije que el hombre de la foto sí se parecía a alguien que conocí, que no podía asegurar nada, pero que había muchas cosas que coincidían. Ella no me presionó, no me suplicó, no lloró, solo me dijo, yo sé que usted sabe algo, no necesito pruebas, solo quería verlo a los ojos. Y hermano, ahí fue donde me quebré por dentro, porque no tenía respuestas, y al mismo tiempo sentía que sí, como si en algún rincón de mi memoria supiera más de lo que creía. Pero no era claro. Era como una neblina espesa que te deja ver formas, pero no colores. Le ofrecí un café. Saqué el termo del camión y nos sentamos en una piedra, al lado del portón. Ella aceptó con un gracias bajito, casi sin mirarme. Era joven, pero el peso en sus hombros se notaba, no en su cuerpo, sino en los ojos. Yo, por dentro, seguía buscando en mis recuerdos aquel viaje, aquel tiempo. ¿Y si Gerardo realmente me dijo algo en aquel entonces? ¿Y si lo olvidé? Me empecé a sentir culpable, como si hubiera pasado al lado de una verdad durante años sin querer verla. Le pregunté si tenía hermanos. Me dijo que no, solo era él y yo, hasta que dejó de ser. El silencio entre nosotros no era incómodo, era más como esos silencios que uno respeta, que uno no rompe por respeto al dolor ajeno. Yo miraba mi tráiler y pensaba en todas las historias que cargamos sin saber, en lo que se queda guardado en la cabina, en las cosas que no contamos. Me animé a preguntarle si quería que la llevara a algún lado. Pensé que iba a decir que no, pero me dijo, solo si usted me deja mirar el interior del camión. Quiero ver si hay algo que me diga que él estuvo en uno igual. Me paré sin decir nada, saqué la llave y abrí la puerta del lado del copiloto. Ella subió despacio, como si no quisiera perturbar nada. No tocó nada al principio, solo miraba. El asiento, el tablero, la palanca, todo como si esperara encontrar un recuerdo escondido entre los botones. Yo me quedé afuera, con los brazos cruzados, mirando hacia la calle vacía. Por dentro sentía algo raro, como si hubiera abierto una puerta más grande que la del camión. Después de unos minutos, ella pasó la mano por el asiento y dijo algo que me dejó helado. Mi papá tenía una manía. Siempre dejaba un dulce escondido bajo el asiento, por si me acompañaba. Y ahí, sin pensarlo, me agaché. No sé por qué lo hice, no sé qué me movió, pero metí la mano debajo del asiento. Y ahí estaba, un dulce envuelto, viejo, casi deshecho, pegado en una esquina de tela. Lo saqué temblando. Era de esos de leche que ya casi no se ven. Ella lo miró y empezó a llorar. Por primera vez desde que llegamos se rompió. Lloró bajito, con la cara tapada, como si tuviera vergüenza. Yo no sabía qué hacer. Me senté en el estribo, con el dulce en la mano, sin entender nada. ¿Cómo había llegado eso ahí?
Ese camión lo había comprado usado hace años, pero no. Sabía su historia completa. Y si alguna vez fue de Gerardo, ¿por qué terminó conmigo? No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron 5 minutos, tal vez 20, pero ahí estábamos, los dos, en silencio, con un pedazo de algo que no entendíamos. Ella me miró con los ojos hinchados y dijo: yo no vine por respuestas, vine por paz. Y creo que ya la encontré. Eso me rompió, porque mientras ella sentía alivio, yo sentía lo contrario. Era como si algo dentro de mí se hubiera despertado, como si esa visita removiera un polvo viejo que yo había barrido debajo del alma. Me paré, entré al camión y por impulso abrí la guantera. No sé por qué, solo lo hice. Adentro, entre papeles, había una foto arrugada que yo nunca había notado. No era de Gerardo, era una imagen de San Cristóbal, el santo de los choferes, pero tenía algo raro. Por detrás, escrita con tinta azul casi borrada, había una frase que decía: no se pierde quien se entrega con fe. Me quedé viendo esa imagen como si quemara. Nunca la había puesto ahí, nadie me la había dado. ¿Era de Gerardo? ¿De algún dueño anterior? No lo sé, pero la sostuve en la mano como si fuera un mensaje, como si de alguna manera todo eso no fuera coincidencia. Y ahí, hermano, ahí entendí que ese día no era uno cualquiera. Ella bajó del camión sin decir mucho más. Se limpió las lágrimas con la manga y me agradeció. Pero no fue un gracias cualquiera. Fue uno de esos que vienen con el alma entera. Me dijo que iba a regresar a su casa, que ya no necesitaba seguir buscando, que había algo en ese camión, en ese lugar, en esa mañana, que le había dado la certeza que le faltaba. Me ofreció la foto, la de su padre, pero le dije que no, que era suya, que la debía guardar. Ya no me hace falta mirarla, me dijo. Ahora la llevo por dentro. Y se fue caminando, despacio, con el sol pegando fuerte en la espalda, como si cada paso cerrara una herida. Yo me quedé ahí sentado un rato más, dentro del camión, con la imagen de San Cristóbal en la mano. No sé por qué, pero empecé a hablarle en voz baja. Le dije que si en verdad Gerardo había pasado por ese asiento, que si él de algún modo había querido dejar una señal, que gracias, que cuidara de su hija, que le diera paz. Sentí un calor en el pecho, no incómodo, pero distinto, como si alguien hubiera puesto una mano sobre mí. No era miedo, era otra cosa, algo parecido a fe. A veces uno no necesita entender, solo sentir. Arranqué el camión unos minutos después, pero no puse música. Dejé que el ruido del motor me acompañara solo. Tomé la ruta de regreso como en cámara lenta, viendo los árboles, los letreros, los mismos lugares de siempre, pero con otros ojos. No sé cómo explicarlo. Era como si todo estuviera igual, pero al mismo tiempo distinto, más callado, más presente. No dejaba de pensar en ella, en su fe, en esa fuerza con la que se había parado ahí a esperar, y también en ese dulce viejo, en esa imagen de San Cristóbal, en esa sensación de que algo me había estado esperando también a mí. Cuando pasé por el puente de salida de Zacatecas, bajé la ventana y respiré hondo. Y ahí, en ese aire caliente con olor a diésel, sentí como si una parte de mi vida se hubiera cerrado, como si un capítulo que yo no sabía que tenía, finalmente se hubiera escrito. No sé si ese camión fue de Gerardo, no sé si ese dulce llevaba 20 años ahí, pero sé que ese día algo me tocó, algo me dijo: estás en el camino correcto. Y hermano, cuando uno rueda tantos kilómetros solo, a veces lo único que necesita es eso, una señal, un pequeño milagro con forma de coincidencia. Esa noche dormí en un paradero, como tantas otras veces, pero no fue un sueño tranquilo. Soñé con Gerardo, no con su rostro, sino con su voz. Me hablaba desde lejos, entre motores encendidos, diciéndome algo que no alcanzaba a entender. Me desperté con el primer rayo del sol entrando por la ventana de la cabina.
y lo primero que vi fue esa imagen de San Cristóbal sobre el tablero, quieta, mirándome como si me dijera, ya puedes seguir. Me preparé un café, me lavé la cara en el baño del lugar y me quedé mirando mi reflejo. Estaba igual que siempre, pero sentía que había cambiado por dentro, como si una carga que ni sabía que traía, finalmente se hubiera soltado. Al llegar a casa, no le conté todo a mi esposa. Solo le dije que había sido un viaje especial. Ella me miró y me dijo, tienes los ojos distintos. Y tal vez sí, tal vez los tenía. Desde ese día, cada vez que agarro la carretera, antes de arrancar, pongo la mano sobre el tablero justo donde va la imagen del santo, no para pedir algo, solo para agradecer, porque a veces uno no necesita respuestas, solo necesita un momento, una presencia, una mirada firme con una foto en la mano, para saber que el pasado, aunque a veces se pierda, también puede tocar la puerta cuando menos lo esperamos. Hoy sigo manejando como siempre, con el mismo uniforme, el mismo camión, la misma ruta, pero no soy el mismo. Cada vez que paso por Zacatecas, bajo un poco la velocidad, miro hacia los lados, como esperando verla otra vez ahí, parada. No sé si volverá, no sé si era su papá, no sé si Gerardo me habló en sueños, o si todo fue obra de Dios para darnos paz a los dos. Pero lo que sí sé es que hay cosas que no se explican, solo se sienten. Y esta, hermanos, fue una de ellas. Si alguna vez viviste algo parecido, o crees que estas cosas no pasan porque sí, comenta aquí abajo. Me gustaría saber que no soy el único. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete al canal para más relatos de los que se quedan marcados. Y si puedes, mándaselo a alguien que lleve mucho tiempo buscando una señal. Gracias por escucharme hasta el final. De verdad, que Dios te acompañe allá donde estés y que nunca te falte fe en la próxima curva.